Vamos de inmediato a revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Sí, Pati, porque si hay alguien que algo sabe de cómo lidiar con Donald Trump es el presidente francés Emmanuel Macron, que llegó ayer hasta la Casa Blanca para poder mostrar la postura de una Europa unida en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, a pedirle también que no deje de lado en las conversaciones de paz ni a Ucrania ni a sus aliados europeos, y ahí mostraron sus puntos en común, también algunas diferencias, pero en lo que sí se comprometieron es en la necesidad de trabajar juntos para poner fin a la guerra en Ucrania, y ahí prometieron negociaciones de paz para encontrar ahí una salida al conflicto, pero hay algo, Pati, que quedó llamó la resonando. atención. Sí, que fueron las declaraciones que dio después Donald Trump, en las que él dice que Vladimir Putin está dispuesto a aceptar la presencia de tropas de paz de Europa en Ucrania, porque recordemos que Ucrania acá lo que está exigiendo son garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a cometer lo mismo una vez que se alcance un alto al fuego. Donald Trump dijo que le había consultado sobre ese tema a Vladimir Putin, que él no tenía ningún problema con eso, pero hoy desde el Kremlin salieron a matizar esa declaración, a decir que hace algunos días el canciller ruso Sergei Lavrov había dicho que la presencia de tropas europeas de paz era algo inaceptable para Rusia. Por lo tanto, queda ahí en entredicho esa declaración que dio Donald Trump. Se le había preguntado hoy día al vocero del Kremlin, quien recordó parte de esas declaraciones del canciller ruso. Un encuentro en el que se mostraron ahí como que lo corrige o no a Donald Trump. Eso es lo que me lo corrigió sobre un tema porque el dinero Donald que Trump, se gastaba, que entregaban cada uno a Ucrania, y como que le toca el brazo a Donald Trump. Claro, después Macron lo corrige, le toca el brazo, pero lo que motivó esa corrección fueron las declaraciones de Trump, que había dicho que Europa había entregado toda esa ayuda en forma de préstamos. Y Emmanuel Macron le responde, eso no es así, nosotros ya hemos pagado de hecho el 60% de todo el esfuerzo total ahí en Ucrania, y le dice además que los de los préstamos son los estadounidenses. Entonces, claro, más allá... Es llamativo el momento porque como lo interrumpe cuando está hablando Trump, y ahí como amablemente, pero lo corrige. Claro, una reunión que siempre nos deja ahí todas estas postales cuando Donald Trump siempre se ha reconocido ahí como cercano ahí en cierta medida. Siempre se habla este concepto del bromance entre Macron y Donald Trump. Cambiamos de tema ahora para revisar lo último que hemos sabido sobre el estado de salud del Papa. Anoche vimos parte de esta oración del Rosario en la Plaza San Pedro, de la que les habíamos contado, que fue una oración que estuvo encabezada por Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano. El Papa cumple hoy además 12 días de hospitalización. Por eso es que se quiso pedir por su recuperación anoche, y de acuerdo al último comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, el Papa descansó bien toda la noche. Ya habían dicho previamente que había experimentado una leve mejoría y que esa insuficiencia renal que se le había detectado en un momento no es algo preocupante, se ha dicho. Además, aquí el Vaticano siempre es bien escueto en estos comunicados, pero sí dijeron que, por ejemplo, la terapia de oxígeno que se le había estado suministrando al Papa en los días anteriores continúa, pero con flujos ya más reducidos a los días previos, y que ha estado desde el hospital trabajando, que estuvo llamando, por ejemplo, a el párroco de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza, y que ha estado también retomando parte de esas tareas, y ya dentro de algunos minutos se espera que entreguen un nuevo parte médico. Y hablemos ahora de uno de los grandes misterios de la aviación, porque desde el gobierno de Malasia ya confirmaron que la búsqueda del vuelo MH370, ustedes recordarán el vuelo de Malasia Airlines, que se le había perdido el rastro hace ya 11 años, en 2014, va
por tercera vez a retomarse las labores de búsqueda. Este avión que desapareció, recordemos, en marzo del 2014, lo único que se ha logrado recuperar hasta ahora es una pieza del avión. Esa que estamos viendo ahí, que se había recuperado hace 10 años en la isla de La Reunión. Pero todo un misterio lo que pasó, porque nunca más encontraron restos del avión, saber qué es lo que pasó. Pero ahora, esto de reanudar la búsqueda, ¿por qué es en otra zona? ¿Algo que no habían revisado antes? Tiene que ver con eso. Acá es una empresa británica, una compañía británica que está a cargo de estas labores de búsqueda. Todo esto apoyado, obviamente, por el gobierno de Malasia. Y yo te decía, Pati, es el tercer intento. ¿Y en qué se basa? En que dicen ahora las autoridades de Malasia que hay información creíble precisamente en una zona que en las búsquedas anteriores se habían pasado por alto, y por eso es que creen que ahora podría haber resultados positivos. Se cree que al este de la ciudad de Perth, en Australia, podrían estar los restos de la aeronave, y es esa la razón por la cual ahora, después de ya otros 2 intentos fallidos previos, se va a retomar estas labores, y también para poder darle un cierre a todo el duelo que han estado haciendo los familiares de las víctimas durante estos 11 años. Regresamos junto a Soledad Agüero, quien dejó ahí un tema pendiente y nos va a explicar esta imagen. Sí. ¿De qué se trata esto? Fue una sorpresa ahí con la que se encontró la policía en el aeropuerto de Cartagena. Y una mujer en Brasil, por solo milímetros, se salvó de ser impactada ahí por ese auto que viene a gran velocidad allá atrás. Esto ocurrió en una localidad que se llama Brazo do Norte, y que estuvo, como veíamos recién, a punto de ser atropellada por ese auto que estaba fuera de control, y que fue gracias a que se desvía a la izquierda, que choca a ese otro auto que estaba ya estacionado. Ese auto ahí, o sea, bueno, ella seguramente iba a subirse a ese auto, pero el choque hace que justo salte el auto, pero que ni la toca a ella. Ni la toca, pero son milímetros ahí de diferencia que le salvaron la vida de una historia que pudo haber tenido un final completamente distinto, y ella casi que ni se da cuenta. Además, exacto, ahí, buen punto. Bueno, se produce el choque, ella se va a la vereda. También podría haber afectado a la otra persona que iba caminando por ahí, por la vereda. Claro. Porque empuja al blanco. Sí, con un conductor que no resultó herido tampoco. No hubo ninguna persona herida después del accidente. A la niña ahí, a ella también podría haberle pegado ahí el blanco. Claro, porque esto además ocurrió, Pati, en la mañana, muy cerca de las 8:30 de la mañana, que es una hora en la que la mayoría de las personas va saliendo al trabajo, y que fue precisamente lo que le pasó al conductor, que no estaba bajo la influencia del alcohol ni de las drogas, sino que la explicación que dio fue que iba tarde al trabajo, que iba muy rápido y que no